nombre es Ignacio Canullán y venimos a rendir junto a mis compañeros el trabajo práctico final de Derecho Administrativo. Hola, profes. Mi nombre es Yana Nicole Slavinska. Hola, mi nombre es Pablo Esposino. Hola, mi nombre es Lautaro Durán y ahora vamos a hablar de las fuentes del derecho administrativo. En esta oportunidad voy a hacer introducción a nuestro tema hablando de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. La Constitución del 53 preveía un poder reglamentario del presidente sumamente limitado. Esta potestad tuvo un proceso expansivo con el tiempo, por un lado en el aspecto cuantitativo, porque cada vez se dictaron más decretos, y por otro cualitativo, por la incorporación de los decretos de contenido legislativo y su incidencia en el sistema institucional y consecuente desequilibrio entre los poderes. El fundamento de la potestad normativa del Ejecutivo, luego de la reforma del 94, es el propio texto constitucional, en los artículos 99, inciso 2, 3 y en el 76, que de forma expresa reconoce al Poder Ejecutivo la facultad de dictar decretos de ejecución delegados e inclusive de necesidad de urgencia. En conclusión, los decretos de ejecución, los reglamentos que contienen los detalles, circunstancias o pormenores de la ley sancionada por el Congreso deben ser dictadas por el presidente con el referendo del jefe de gabinete y los ministros competentes. El Congreso o el juez deben controlar si el Poder Ejecutivo cumplió con el precepto constitucional de respetar el sentido de la ley sancionada por el Congreso. Existen varios tipos de reglamentos, entre los cuales podemos distinguir tales como reglamentos de ejecución, reglamentos autónomos y reglamentos internos. Los reglamentos de ejecución son los actos que dicta el Ejecutivo con el propósito de fijar los detalles pormenores de las leyes sancionadas por el Congreso, es decir, reglas de carácter general, abstracto y obligatorio con ese alcance material periférico. A su vez, la Constitución establece un límite en el ejercicio de esas potestades, que consiste en la prohibición de alterar el espíritu de las leyes mediante excepciones reglamentarias. En caso de que el legislador fije los pormenores en el propio texto legal, su regulación alcanza rango legal de manera tal que el Ejecutivo no puede luego modificar o delegar la ley ni siquiera en los aspectos de detalle. El límite es no alterar el espíritu de esa ley, es decir, que se subordina a ella. El exceso o abuso del poder reglamentario configura un supuesto de nulidad absoluta e insanable del acto estatal. Los reglamentos autónomos es aquella norma de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que son de su exclusiva competencia de regulación y que por ende excluye la intervención del legislador. Esto es una zona de reserva de la administración pública en el ámbito normativo. Para dictarlos no se aplica una ley sino la Constitución misma. Zona de reserva del Ejecutivo. Este concepto es un conjunto de competencias exclusivas y excluyentes del Ejecutivo de manera tal que los otros poderes no pueden inmiscuirse en su ejercicio. Por ejemplo, como el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado, el indulto, la conclusión y firma de tratados internacionales, etc. Reglamentos internos. Son decretos meramente formales porque no prevén proposiciones jurídicas, sino que solo tienen efecto dentro del marco de la propia organización del Ejecutivo. Solo pueden reglar su propia organización. El ámbito del Ejecutivo debe circunscribirse con el siguiente alcance, a saber, las potestades reglamentarias sobre cuestiones de organización de corte interno de Ejecutivo que no tienen efecto sobre terceros. Esto es el ámbito interno siempre que la materia de que se trate no se encuentre reservada en el ámbito legislativo por mandato constitucional o haya sido objeto de regulación por el legislador. Voy a empezar hablando de los reglamentos delegados. Este tipo de reglamentos son aquellos en donde el Congreso previamente debe autorizar al Poder Ejecutivo para que pueda dictarlos. Los decretos delegados permiten el dictado de normas en materia de administración o emergencia pública. Debe tener un plazo para poder limitar su poder y que éste no sea eterno. El Poder Legislativo impondrá los parámetros establecidos en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Para que el Poder Ejecutivo pueda dictar un decreto delegado, debe haber una previa autorización.
es decir, que ya se haya sancionado una ley, la cual estuvo previamente discutida y se decidió delegarle dicha facultad al Poder Ejecutivo. El decreto delegado lo firma el presidente y lo refrenda el jefe de gabinete, pero solamente lo firman los ministros que son competentes en razón de la materia. No hace falta que lo firmen todos. Por otra parte, está el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. El artículo 99, inciso 3, establece la siguiente atribución al presidente de la República. El DNU solo puede ser dictado cuando se presentan circunstancias excepcionales que impiden seguir con el trámite ordinario de las leyes. El DNU no va a poder versar sobre materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos para evitar un abuso de poder. Serán decididos con el Acuerdo General de Ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Todos los ministros van a tener que firmar el DNU porque si alguno no lo firmase, el DNU no será válido. Luego del dictado, el jefe de gabinete es quien, dentro de los 10 días, deberá personalmente llevarlo a la Comisión Bicameral Permanente para que le den tratamiento de forma inmediata. La Comisión Bicameral va a tener que emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al decreto de necesidad y urgencia. Si es rechazado por ambas cámaras, el decreto perderá la validez de forma permanente, pero quedarán a salvo los derechos adquiridos mientras la norma se encontró vigente. Un DNU que nos pareció importante para nuestra presentación es el DNU 690/20, que es por el cual se declararon públicos y esenciales los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Algunos de los puntos más importantes sobre este son que el servicio de telefonía móvil también es declarado como servicio público, que suspendió el aumento de precios a los licenciatarios de los servicios de las TIC desde el 31 de julio de 2020 a diciembre del 2020 y se modificaron algunos artículos de la Ley 27078, que es la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por último, voy a hablar de los reglamentos de promulgación parcial de leyes y la Ley 26.122. Los reglamentos de promulgación parcial de leyes encuentran su sustento en el artículo 80 de la Constitución Nacional, cuando dice las partes no observadas. Se refiere al veto parcial, donde la parte vetada vuelve al Congreso para insistir en su promulgación por mayoría. En este artículo se entiende que puede haber una promulgación parcial siempre y cuando la parte promulgada tenga autonomía normativa, que su promulgación parcial no afecte su espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En cuanto a la Ley 26.122, es la que se va a encargar del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Su objeto es regular el trámite y alcances de la intervención del Congreso respecto a los decretos que dicta el Ejecutivo. En la misma, también se va a hablar de la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, el funcionamiento, el quórum, entre otras. Servicios públicos. Como bien indica Balbín, los servicios públicos, en conjunto con el poder de policía, conforman las técnicas de intervención estatal. Nos enfocaremos estrictamente en los que son los servicios públicos. La Carta Magna, en su artículo 42, ha querido brindar una especial protección a quienes usan o consumen bienes y servicios, estableciendo que el Parlamento debe indicar las normas necesarias que aseguren condiciones de trato equitativo y digno entre los proveedores de esos bienes y servicios y los usuarios. El concepto de servicio público debe construirse desde las normas jurídicas, que son el texto constitucional y su interpretación, ya que en la Argentina no existe una ley de servicios públicos. Cabe aclarar que el servicio puede ser prestado materialmente por el propio Estado o por terceros, de modo que el legislador puede optar por un modelo u otro. El Estado decide entonces reconocer el servicio y garantizar su prestación, calificándolo consecuentemente como servicio público, con el objeto confeso de satisfacer los derechos instrumentales de las personas y así reforzar sus derechos fundamentales. Uno de los fundamentos teóricos sobre la titularidad del Estado recae en lo que se denomina la publicatio. Para que una actividad comercial o industrial, que en principio se rige por el derecho privado, pase a ser regulada bajo la modalidad del servicio público, es necesaria una legislación previa, que establezca que dicha actividad pasará en lo sucesivo a prestarse y regularse conforme a las reglas del servicio público. A partir de allí, esta actividad se sustrae al derecho privado y se le aplica el derecho público en general y en el marco regulatorio propio de la actividad en particular.
Se reconoce como caracteres propios de los servicios públicos la continuidad del servicio que implica que no puede interrumpirse, su regularidad conforme al ordenamiento jurídico vigente, la generalidad que exige que todos tengan acceso al servicio, la igualdad sobre bases razonables y no discriminatorias, y por último, la mutabilidad que supone que el Estado puede reformar el servicio en términos de calidad, modificar el propio contrato e indemnizar al concesionario en caso de ser necesario. Retribución del servicio público. Es el pago que hace el usuario por el servicio oneroso que se le presta. A este pago se lo denomina tarifa, la cual debe ser aprobada por la Administración y debe cubrir los costos de explotación, amortización de activos, rentabilidad de la inversión, impuestos, tasas y gravámenes del servicio. Una de las características importantes de la tarifa es su proporcionalidad. Deben ser tarifas justas y razonables. Nos parece importante mencionar el fallo CEPIS en cuanto a la revalorización de la participación de los usuarios y consumidores y el acceso a la justicia. El Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, promovió una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios y que en forma cautelar se suspendiese la aplicación de un nuevo cuadro tarifario. La audiencia pública tiene raigambre constitucional y es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas. Es un derecho ciudadano reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional que se sustenta en los principios de la democracia participativa y republicana. La Corte resolvió reafirmar el procedimiento administrativo en la obligación de la audiencia pública previa a la discusión del nuevo cuadro tarifario y consideró que existía desproporcionalidad en el aumento, ya que quintuplicaba el precio del servicio y en caso de no ser afrontado privaría a miles de usuarios. Entes reguladores. Son entes autárquicos, es decir, sujetos de responsabilidad jurídica que actúan en el campo del derecho público y privado. Son creados por ley o por decretos del Poder Ejecutivo. Las normas de creación de los entes reguladores establecen estructuras internas y, en ese marco, los órganos de gobierno y la conducción que llevan adelante estos. El ente como tal ejerce un conjunto de poderes sobre el servicio público concesionado o privatizado, dando su carácter autónomo y técnico. El régimen jurídico de los entes es el derecho público, sin embargo, están regidos excepcionalmente por el derecho privado, cuando es ordenado expresamente por las leyes respectivas. Por ejemplo, el personal debe guiarse por la Ley de Contrato de Trabajo. Los entes reguladores son controlados en términos políticos e institucionales por la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Además, las conductas de los entes son reguladas por el Poder Judicial en el marco de los procesos judiciales. Algunos ejemplos de entes reguladores son ENACOM, CNRT, ENARGAS, ERAS, entre otros. En cuanto a normas protectoras para usuarios y consumidores, a modo de mención vamos a destacar el artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo 43, el Defensor del Pueblo, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la Asociación de Usuarios y Consumidores. Los servicios públicos tienen un régimen jurídico especial. La relación contractual entre el usuario y el prestador de servicios está regida por un marco regulatorio especial que es considerado mixto, entre el derecho privado y el derecho administrativo, mientras que la relación entre el prestador y el Estado se rige por el derecho público. Los servicios públicos se entienden como un concepto político y económico, aplicable en un momento determinado y bajo ciertas circunstancias. No hay actividades que de por sí sean servicios públicos, sino criterios políticos y económicos en un momento concreto. Al estudiar las fuentes del derecho administrativo, nos encontramos con las facultades que posee el Poder Ejecutivo para garantizar a través de medidas la promoción y el acceso a servicios estratégicos, dotando de un marco legal legítimo a los entes reguladores. Nos pareció interesante ya que son temas de coyuntura actual donde vemos que se aplica el derecho administrativo.